poder terrestrial y en creencias, ¿no? Es más de poderes nacionales y de tratar de aliarse con los poderes de gobierno, y también se ha aliado con una serie de creencias que son fundamentalmente y obviamente como uno puede decir, que intranquilizan a las masas, como decir que los condones, sí, los condones avanzan a la SIDA, ¿no? Eso es irracional. Es un organismo, la Iglesia, que ha podido sobrevivir 2000 años por una manipulación de dinero del pueblo, de la fe, etcétera. O sea que el milagro en el año 1917 hubo un milagro que dicen que fue una virgen en Fátima, pero ya unos científicos portugueses en 3 libros han demostrado que fue un encuentro de ovni, fue el primer gran encuentro de ovni del siglo XX. O sea que ya estamos entrando en una era de transparencia, en que el estilo de organizacional, de transparencia y de mágica que ha usado el Vaticano durante todos estos siglos ya no funciona. Tienen muchas dificultades tener sacerdotes, tienen una ética antifemenina, y en Norteamérica han perdido tremendamente el dinero y el poder, porque se están envueltos en una serie de escándalos legales por el abuso sexual que han hecho generaciones de obispos, sacerdotes. El mes pasado, uno de los obispos más grandes de Canadá fue arrestado en la capital de Canadá por tener fotografías pornográficas de niños en su computadora en un aeropuerto. O sea, que la realidad de la Iglesia católica mundialmente es como el prototipo de una edad que ha terminado de corrupción, manipulación, de la gran mentira, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de la Iglesia Católica en el año a 100 años de ahora, en el año 2100? Vamos a ver, porque estamos en una era de la aceleración del tiempo, y mientras más la gente entiende que tiene una conexión directa, que el dinero que se le da a la Iglesia va a una serie de bancos corruptos, que la Iglesia Católica está manejado por sociedades secretas que se asesinan entre sí, que está conectada con las agencias de inteligencia secretas, con el grupo
Bilderberger, y es una de las organizaciones más corruptas en la cara de la tierra. Si la gente de la tierra quiere mantenerse así, pues estamos en un mundo de voluntad libre. Pero yo nací en una familia muy católica. Mi tío era jesuita, era el segundo jesuita mandatario en el mundo. Él estaba en el Vaticano, era el liaison entre los jesuitas y Pablo VI. Y yo he estado en Roma con él y todo. Y yo lo vi al Vaticano desde el interior y es lo más corrupto del mundo. Asesinan, se roban, todo. Y yo creo que con esta nueva energía que entra, pues no durará eso. ¿Quién quiere ir a una iglesia a oír unos ladrones por una hora dar una mentira grande? ¿Por qué no ir a una conferencia donde te hablan de verdaderamente qué pasa después de la muerte, desde unos principios científicos? Y yo creo que eso es lo que va a entrar en los próximos 100 años. El presidente Obama es un producto de un programa secreto de los Estados Unidos. Es un programa que usa la tecnología de los viajes en el tiempo para ir al futuro e identificar los presidentes futuros. Han identificado a Carter, a Clinton, a el Bush Sr., el primer Bush Sr., a Bush Jr., George W. Bush, y a Obama. Y ya sabemos que a Bush Jr., a W. Bush y a Obama, a los dos se le avisaron que iban a ser presidente cuando tenían como 20 años. Y en aquel entonces han entrado en un programa clandestino de entrenamiento para ser presidente. Un colega mío estuvo en el cuarto cuando a Bush Sr. es el colega que era parte del equipo de los viajes de tiempo, y él estuvo en el cuarto cuando le avisaron a Bush Sr. y a Bush Jr. que iban a ser presidente. Y Bush Jr. habían varias mesas con gente y estaban comiendo, ¿no? Y Bush Jr., típico, ¿no? Como el idiota de la, ¿cómo se llama? Pues, mi papi y yo vamos a ser presidente, mi papi y yo vamos a ser presidente. O sea, aún con los 20 años era idiota, ¿no? Y Obama, pero era